Capítulo 3. La inversión de lo pensable. La historia religiosa del siglo XVII. Considerada en un principio a partir de lo que se llama la vida espiritual y por consiguiente en un campo relativamente estrecho, la historia religiosa del siglo XVII francés nos ofrece, sin embargo, cierto número de problemas que se refieren a sus métodos y a su misma definición. Al presentarlos aquí en forma de cuestiones, distingo un poco arbitrariamente en las determinaciones características de las investigaciones que hacemos. Uno, las que aparecen primero ligadas al contenido de la historia, a la sociedad eclesiástica o a los fenómenos religiosos que estudiamos. Dos, las que se refieren a su organización científica, es decir, a nuestra manera de comprender la historia y por consiguiente a la relación que mantiene con su objeto religioso nuestra óptica actual de historiadores. Desde el primer punto de vista hay cosas que se mueven delante de nosotros y que podemos analizar. Desde el segundo punto de vista, somos nosotros los que nos hemos movido en relación con la manera como eran vividas y pensadas esas cosas por sus contemporáneos o por los historiadores que nos han precedido. No podemos eliminar ninguno de los dos aspectos. Su conjunto define el trabajo del historiador. 1. La religión en la época clásica. Las fuentes de la historia religiosa determinan el paisaje que reconstruimos con ayuda de la documentación que ellas mismas nos proporcionan. Algunas opciones sobre el tipo de historia que vamos a producir se toman desde un principio, junto con las fuentes que nosotros mismos nos damos y con las que seleccionamos para investigarlas. Me reservo esta cuestión fundamental para la segunda parte y solo tomaré aquí la historia hecha, el relato que nos ha dejado la abundante cosecha de la erudición. Este contenido se presenta según diferentes tipos de organización. Bajo este aspecto, los factores dinámicos y estructurales pueden distinguirse según se refieran más bien al funcionamiento interno de la sociedad religiosa y de la experiencia cristiana, por ejemplo, la designación de la herejía, la relación élite-masa, la condición y el papel de la doctrina, etc., o según permitan a dicha sociedad definirse en relación con una exterioridad, un pasado, un presente hostil o diferente, la asunción religiosa de elementos no religiosos, etc. Será preciso superar esta división, que sin embargo nos ayuda a aclarar y a clasificar algunos problemas. A. Equilibrios y tensiones internas, dinámica de la sociedad religiosa. Entre las tensiones propias del siglo XVII mostraremos algunas presentadas bajo una forma antinómica necesariamente simplificadora. Están evidentemente ligadas a una percepción contemporánea, hasta qué punto es discutible, pero este hecho es señal indicadora de nuevos lugares para la investigación y es necesario determinar nuevos instrumentos para analizar más finamente los problemas presentados por nuestras cuestiones. 1. La herejía. Como lo ha demostrado Alphonse Dupron, un primer dato brutal, tan evidente como capital para el espíritu moderno, es la transformación progresiva de la herejía en confesión y de confesión en iglesia. Tal es, a mi parecer, el mayor hecho moderno. El hereje notorio se convierte pública y oficialmente en ministro de iglesia de otra iglesia. Indicio capital en efecto, porque en lo sucesivo la condición del conforme y del no conforme, del ortodoxo y, como dice Bossuet, del errante, se vuelve problemática en el sentido en que los criterios doctrinales se desacreditan por el mismo hecho de la oposición de unos contra otros y se impone progresivamente como criterio de sustitución la adhesión al grupo religioso. A partir del momento en que los principios se relativizan y se invierten, la pertenencia a una iglesia o a un cuerpo tiende a fundamentar la certeza más que el contenido, convertido en algo discutible, puesto que es parcial o común pero oculto, místico, de las verdades propias de cada una de ellas. La antinomia, más aún la agresividad entre los grupos,
toma la delantera sobre las disputas entre verdades. Arrastra consigo un escepticismo que puede observarse por todas partes. Prepara también, y ya esboza, un tipo no religioso de certeza, a saber, la participación en la sociedad civil. Los valores invertidos en la Iglesia se encuentran, por el mismo hecho de su fragmentación, en iglesias coexistentes y mutuamente opuestas, abonados a la cuenta de la unidad política o nacional. Una iglesia que ha abandonado su tradición favorece la estructura sobre el mensaje y a la unidad geográfica sobre toda forma de catolicidad. En ese momento nace la nación. Desde este punto de vista, la multiplicación de representaciones iconográficas y de elucubraciones doctrinales consagradas a la victoria de la fe sobre la herejía anuncia probablemente en cada iglesia lo contrario de lo que tratan de probar o demostrar. Porque la intransigencia se refiere a la pertenencia estricta al grupo. La sospecha que alcanza a los dogmas vuelve más necesarias la rigidez y la defensa del grupo. De ahí la significación nueva de la educación, instrumento de cohesión en una campaña para mantener o restaurar la unidad. El saber se convierte para la sociedad religiosa en su catequesis o en las controversias en un medio para definirse. La ignorancia designa una indecisión o un no man's land en lo sucesivo e intolerable entre los cuerpos en conflicto. La verdad aparece menos como lo que el grupo defiende y más como por lo que el grupo se defiende. Finalmente, lo que cuenta es lo que se hace, la manera de representar, de difundir y de centralizar lo que se es. Se realiza una mutación que invierte los papeles recíprocos de la sociedad y de la verdad. Al final, la primera será la que fundamente y determine a la segunda. Se prepara así una relativización de las verdades. Más exactamente, las verdades funcionan de un modo nuevo. Pronto, las doctrinas van a ser consideradas como efectos, después como superestructuras ideológicas o instrumentos de coherencia propios y relativos a las sociedades que las han producido. En esta herejía global, un criterio social sustituye a un criterio religioso. Esta herejía se identifica sin duda con el fenómeno histórico clasificado hasta ahora bajo la categoría religiosa de descristianización. Esta se puede analizar a través del nuevo empleo, en pleno siglo XVII, de reglas que permitían hasta entonces calificar como heréticos a los movimientos que se desolidarizaban de la única sociedad religiosa o que la amenazaban. Estas reglas de discernimiento funcionan de manera diferente al insertarse en una situación nueva. Por ejemplo, ellas nos sirven para restaurar las fronteras que separan a los cuerpos institucionales en el momento en que parece escaparse una vida mística oculta bajo las divisiones visibles, cada vez más homogénea entre los miembros de los grupos opuestos y como extraña a sus determinaciones de superficie. Los espirituales protestantes o católicos, jansenistas o jesuitas, etc., se distinguen mucho menos por la naturaleza de su experiencia que por el hecho de afiliarse a grupos contrarios. Muchos de ellos manifiestan a menudo el rasgo común de ser sospechosos a ellos mismos y a veces a su religión porque traicionan en nombre de una interioridad a las instituciones tradicionales de su sociedad, cifra el antimisticismo. Por este motivo se dislocan, si puede decirse así, una utilización social de los criterios religiosos y una reinterpretación mística, finalmente personal, oculta y muy semejante en individuos que pertenecen a grupos opuestos, de las mismas estructuras religiosas. La recuperación de lo visible que el Concilio de Trento se había impuesto como tarea pastoral y doctrinal parece conducir en realidad a dos efectos contrarios. Por una parte, las instituciones religiosas se politizan progresivamente y terminan sin saberlo, obedeciendo a normas de sociedades o de naciones que se enfrentan. Por otra parte, la experiencia se hunde en un abajo oculto o se marginaliza,
localizada en un cuerpo místico o en círculos devotos. Entre las dos, conservando por un tiempo la estructura y el vocabulario mental de una jerarquía eclesiástica, la razón de Estado impone su ley y hace funcionar de una manera nueva a los antiguos sistemas teológicos. Por ejemplo, la idea de cristiandad resurge en las sociedades privadas, como la Compañía del Santísimo Sacramento, bajo la forma de un proyecto totalitario, utopía cuyo bagaje mental es arcaizante, aun cuando algunas ideas son reformistas, y cuyo apoyo no es sino un grupo secreto. O bien, la idea de un orden cristiano se opone como antítesis a la realidad política. Una espiritualidad se forma como reverso, primero místico, después loco, idiota, del nuevo orden de cosas que es laico. O bien, la reflexión cristiana lanza del lado de la intención a las leyes y a las reglas que organizaban antiguamente la vida social. 2. Conciencia religiosa colectiva y representaciones doctrinales. Al mismo tiempo, se aviva una diferencia considerada como intolerable entre la conciencia religiosa de los cristianos y las representaciones ideológicas o institucionales de su fe. ¿Se trata acaso de un hecho verdaderamente nuevo? Lo que llama la atención, sobre todo en los textos, no es tanto el hecho de la diferencia, siempre muy difícil de apreciar, sino el sentimiento explícito de un distanciamiento entre las creencias y las doctrinas, o entre la experiencia y las instituciones. Muchos signos tienden a sugerirnos esta hipótesis. De la inmensa protesta contra las instituciones, la brujería por una parte y el escepticismo por otra nos ofrecen indicios convergentes, uno popular, otro intelectual. Los mejores teólogos recurren a la experiencia del analfabeto, de la muchacha campesina o de los barrios populares. El retorno de los misioneros al interior del país, objetivo de una nueva reconquista del saber, ya lo veremos, hace del campo francés el lugar donde debe producirse una renovación, el origen santo de un nuevo comienzo apostólico en tierras salvajes, movimiento paralelo a aquel que conduce entonces a tantos ermitaños católicos a los desiertos franceses. Más íntimamente, se insinúa en muchos cristianos notables del siglo XVII la duda en lo que se refiere a las expresiones de la fe o la dificultad de encontrar en las autoridades algo que no sea un medio de practicar la humildad. La referencia a lo experimentado, consolador o desolador nos remite sin cesar al problema de su relación con lo representado, oficial, recibido o impuesto. Esta evolución se ve acompañada por dos fenómenos aparentemente contradictorios, pero en mi opinión coherentes y en todo caso bien claros. Por una parte, la religión se va llevando progresivamente durante todo el siglo XVII al terreno de la práctica. Y la práctica es un hecho que puede comprobarse. La prueba que la fe se da de sí misma está en la visibilidad apologética de una creencia que obedece también, en lo sucesivo, a los imperativos de la utilidad social bajo el sesgo de la filantropía y de la defensa del orden. Estos elementos distintos tienen una importancia variable. Intentan defender una originalidad cristiana, tendencia jansenista, o introducir al cristiano en las leyes de la moralidad pública, tendencia jesuita. Pero tienen algo en común. Ambos dan testimonio de una desconfianza en lo referente a representaciones religiosas, colocan un gesto social en lugar de la asimilación interior de una verdad cristiana universalmente reconocida por el derecho. En el límite, el gesto mismo constituye la verdad, puesto que se trata de ponerla en práctica. En lo sucesivo, el lugar fundamental serán las costumbres y no la fe. El criterio religioso cambia lentamente y el que se elabora de esta manera en el siglo XVII en el interior de la Iglesia es sin duda el mismo que sobresale en nuestros días, promovido a la condición de criterio científico en la sociología religiosa. El otro fenómeno es la función nueva que adquiere el saber en la instauración o la restauración de un orden, servido al mismo tiempo que justificado por la cruzada pedagógica de la Iglesia.
Las grandes campañas escolares y misioneras de las iglesias en el siglo XVII son bien conocidas. Se dirigen ante todo a las regiones geográficas, sociales y culturales dejadas hasta entonces sin cultivo porque se las creía asimiladas por las estructuras globales, el campo, el niño, la mujer. Estas regiones se emancipan, se convierten en peligrosas para un orden nuevo. Me pregunto si la explicación que durante el siglo XVII tiende a interpretar estas resistencias como consecuencia de la ignorancia no es sino el indicio de la función que ha recibido progresivamente esta reconquista por el saber. Una unidad nacional es entonces promovida y delimitada por la adquisición en un principio catequética de los conocimientos. El resto será arrojado al folclore o eliminado. Tal vez desde este punto de vista, en la Francia rural clásica todavía por descubrir, sería necesario precisar la relación entre los furores campesinos evocados por Roland Musnier, las rebeliones salvajes, las fiestas convertidas en motines, la criminalidad en el campo, los restos de brujería, etc., por una parte, y por otra, el carácter intelectual del movimiento catequético y el esfuerzo de escolarización animado por la Iglesia. Como la filantropía de los devotos se dedica a encerrar a los pobres al mismo tiempo que los socorre, como con un mismo gesto defiende la pobreza evangélica y reprime la pobreza delictuosa, de la misma manera la campaña escolar podría haber desempeñado estos dos papeles. Obedece al imperativo del orden público, una redefinición nacional. Entonces, divide al país según criterios culturales impuestos por la coyuntura. Estos criterios habían sido aceptados por el apostolado cristiano, pero de ninguna manera determinados por él, y tal vez fueron eficaces sin que se diera cuenta. En este punto se impone la hipótesis de un funcionamiento nuevo de las estructuras religiosas. 3. Ideología religiosa y realidad social. El interrogante que plantea este funcionamiento social de la religión nos remite a una cuestión más amplia, la de las relaciones que mantienen las representaciones o las ideologías religiosas con la organización de una sociedad y de un modo secundario, la de los criterios de que disponemos actualmente para juzgar una realidad social que permitiría apreciar bien sea el engaño, si se trata de efectos de superficie, o la eficacia, si son determinantes, y en todo caso el sentido de las expresiones religiosas. Lucian Goldman plantea la cuestión con toda brutalidad bajo su primera forma cuando muestra en los legistas una reacción acompañada por una dependencia económica creciente de todo lo que se refiere a la monarquía. La retirada jansenista expresaría solamente el resultado fatal de una oposición desprovista de poder. Sería una renuncia sublimada. Comprender la ideología jansenista para él consiste en identificar la infraestructura económica y social que se manifiesta. Este problema pesa hoy en día sobre todo análisis de teologías o de espiritualidades, pero la brillante demostración de Goldman no lo resuelve en la medida en que sigue siendo una tautología, es decir, en la medida en que, ignorando las resistencias del material histórico, realiza una selección y extrae solamente los datos que van de acuerdo con un sistema de interpretación marxista preparado de antemano. La cuestión queda abierta, sin embargo, aun cuando no pueda resolverse con la sustitución de una ideología más antigua, teológica, por otra más reciente, marxista. Antes de considerar cómo una historiografía religiosa puede definir la relación entre un modo actual de comprensión y la manera como los hombres del pasado se comprendían a sí mismos, es posible comprobar, entre los elementos que descubrimos en el siglo XVII, una homología de las estructuras del pensamiento con las estructuras sociales. Parece que hay una conexión entre los movimientos intelectuales revelados por una historia de las ideas y las modificaciones o jerarquizaciones descritas por una historia social. Darnos cuenta de ello es una primera obligación. Calificar esta conexión y tal vez tener que modificar la idea que teníamos al principio, reconocer allí el resultado de una mirada que hace resaltar el paralelismo, es una segunda obligación. Me contentaré, pues,
con señalar, en primer lugar, algunos datos que sugieren un paralelismo entre ideologías y modificaciones sociales. A. La organización de las ciencias eclesiásticas cambia durante el siglo XVII. A través de un nuevo reparto de los conocimientos y de una redefinición del conocimiento, se realiza un desplazamiento que tiene sus analogías en la sociedad. El lugar otorgado al saber religioso en la cultura general, la localización creciente del reclutamiento social propio de este género de sabios, la venta más aún, el formato, la ilustración especializada, etc., de diversas obras publicadas y los organismos socioculturales que su circulación permite distinguir en la superficie del país o señalar en su espesor, lugares de venta, precios, citas o menciones en otros textos o en cartas. Toda una serie de indicios nos traza con líneas punteadas el esquema de estratificaciones mentales y de grupos que de otro modo difícilmente podríamos identificar. Estos factores dispersos parecen constituir un fenómeno homogéneo. A una organización de las ciencias y de los géneros literarios corresponde una geografía social. En el mismo terreno definido por un análisis de las ideologías, 1000 signos nos muestran el lazo que existe entre las evoluciones particulares y las modificaciones estructurales. La división de las ciencias, en este caso religiosas, nos permite siempre descubrir la construcción del saber bajo su aspecto formal y global. Ya podemos captarla en las bibliografías, muy raras en ese tiempo, las bibliotecas, muy numerosas, o en los directorios para estudios clericales. Todos estos documentos son por excelencia clasificadores. Comparándolos entre sí, reconocemos, yendo de unos a otros, indicativos generalmente atrasados de modificaciones en el orden que jerarquiza y distribuye los conocimientos. Este movimiento reparte de un modo diferente el mismo contenido o da contenidos nuevos a los mismos cuadros generales, dos formas opuestas de una misma evolución que compromete a la naturaleza del saber. Así, en un sector preciso, vemos cómo una teología mística se desolidariza de la teología para convertirse en la mística y después en la piedad, y esta especialidad se contradistingue de la teología positiva, que a su vez se ha ido progresivamente separando de la teología y dirigiendo hacia la erudición. En realidad lo que cambia aquí es el conocimiento, al mismo tiempo que se fragmenta la teología que antiguamente abarcaba y vivificaba todo. En lugar de una interpretación racional y espiritual de la tradición, nos ponemos a buscar hechos que puedan comprobarse, psicológicos en la espiritualidad, históricos en la teología positiva. Los fenómenos extraordinarios por una parte y las realidades positivas por otra son considerados en lo sucesivo como fundamentos de la ciencia religiosa, de un modo análogo a lo que ocurre entonces en las otras ciencias. La experiencia da forma a todas estas ciencias y les otorga el título en virtud del cual adquieren el derecho de verificar el dato recibido. El mismo recurso funciona de diferentes maneras, ciertamente, pero todas orientadas hacia las ciencias, la psicología, la historia, de las cuales la vida religiosa será cada vez más el objeto y cada vez menos el principio. La ciencia impone sus criterios a todos, sean creyentes o no. Arroja al hecho religioso fuera del proceso científico. El hecho religioso queda delante de la ciencia, como un objeto. Detrás de ella queda con la categoría de una motivación interior, la intención piadosa del sabio, o de un lugar en la sociedad. El sabio cristiano queda solo como un solitario o como un monje. Una geografía de las ideas esboza una geografía sociocultural y tenemos sin duda que reconocer el síntoma de un movimiento global en la lógica que reparte el lenguaje de la espiritualidad entre el psicologismo y la casuística, o que confina la mística a las lejanías del campo o a las sectas, y que traslada la teología positiva hacia cierto racionalismo histórico. Un análisis más limitado pero más fino puede descubrir otros fenómenos del mismo orden. Entre 1630 y 1660
las ciencias y las técnicas, astronomía, tejido, etc., sustituyen a las realidades naturales, agua, fuego, etc., y las referencias urbanas o versallescas toman el relevo de las imágenes rurales o medievales en el material de comparaciones de que se sirve la literatura espiritual. Los tratados espirituales se organizan entonces según los estados de vida, es decir, según un modelo social y clasificaciones profesionales, y ya no según las determinaciones propias de la Iglesia. Clérigos, salcos, regulares seculares, parroquias, misiones, etc. B. En este conjunto se comprenden mejor, sin duda, las opciones intolerantes y las divisiones interiores en las que los creyentes del siglo XVII parecen verse acorralados tan a menudo. El galicanismo y el quietismo se enfrentan como si la nueva razón que coloca la acción eclesial en el cuadro de la política nacional y de la positividad tuviera como contraria y correspondiente una espiritualidad del abandono y de la pasividad, tanto más extraña a las fronteras institucionales, comprendidas las religiosas, cuanto es más interior. En este mismo contexto, durante la segunda mitad del siglo XVII, las posiciones doctrinales nos revelan los cambios socioculturales y nos remiten a ellos. Un poco antes, en la mitad del siglo, un fenómeno análogo se encuentra, por ejemplo, no bajo la forma de una oposición, sino de una yuxtaposición. En cierto intendente, una ética completamente regida por la fidelidad al rey se conjuga, sin interferir con ella, con una docilidad mística al Creador universal. Lo que más tarde quedará completamente distinguido se halla aquí disociado en la experiencia personal. C. Otros muchos campos se abren al estudio, por ejemplo, la localización sociocultural de las ideologías religiosas. Podemos percibirlas, según creo, bajo formas diversas. Organismos más o menos secretos donde circulan las mismas ideas, las de los jansenistas, de los devotos o de los espirituales, círculos libertinos o eruditos cuyo reclutamiento es relativamente homogéneo y la actividad igualmente oculta. Especialización social y profesional de congregaciones religiosas que se definen progresivamente sobre la escala de una jerarquía social y en una organización más rígida de los oficios. Se refuerzan, pues, los muros de separación ya entre pequeños circuitos privados, disociados ellos mismos de la razón pública, ya entre grupos cada vez más determinados por tareas objetivas, por los medios sociales de reclutamiento y por las ideologías que se convierten en el signo de esta particularización. Desde este punto de vista, el estudio de R. Thabneau sobre el jansenismo lorenés representa un modelo científico capaz de hacer resaltar los problemas que se refieren a una organización nueva de la vida religiosa. B. La vida religiosa en la sociedad del siglo XVII. Las relaciones internas entre grupos, doctrinas o niveles de expresión ponen en tela de juicio las relaciones de las comunidades creyentes con lo que podríamos llamar su exterior, lo que ellas designan como la alteridad, pagana, atea, naturalista, y en función de la cual se definen ellas mismas. Esto puede considerarse bajo ángulos diferentes que parecen permitirnos el análisis de estructuraciones globales capaces de caracterizar la experiencia religiosa de la época. Así pues, a título de ejemplos, podemos señalar algunas categorías generales del lenguaje. 1. Lo oculto. Hay aquí un rasgo fundamental del siglo XVII, a la vez religioso y cultural, una no visibilidad del sentido, aún de Dios. Esto se manifiesta primeramente por la disociación entre la decoración y lo que está detrás, por la inseguridad necesariamente agresiva que alcanza toda expresión, por la dislocación de lo que no puede decirse y lo positivo, etc. Este hecho domina el estilo a la retórica, es decir, al arte de hablar donde la alegoría desempeña un papel siempre decisivo que consiste en decir una cosa cuando se está diciendo otra. La pintura, la literatura emplean la mitología o las representaciones religiosas para enunciar un substrato que percibimos y sugerimos después de un lento aprendizaje, desde la escuela hasta la corte.
Este lenguaje se define por, a buen entendedor, pocas palabras. Y hay muchos entendedores bastante entendidos y educados para hacer el juego de toda una sociedad. Enigmas, alegorías, medallas, etc. Es preciso señalar los indicios más notables porque nos remiten a una estructura muy generalizada que puede leerse también bajo la forma de academias libertinas o de asociaciones devotas, agrupaciones privadas que integran un trabajo y un lenguaje por debajo de la superficie oficial del país. Podríamos creer que una sociedad entera nos dice lo que está construyendo con las representaciones de lo que está perdiendo. Lo sagrado se convierte en la alegoría de una cultura nueva, en el mismo momento en que, de un modo inverso, las aventuras del cuerpo humano proporcionan a la experiencia espiritual su nuevo lenguaje. 2. Desplazamientos de una estructura bipolar. Otra ley, ¿será acaso ley?, parece dirigir la evolución de la sociedad religiosa y convertirse en algo propio de ella en el momento en que va a dejar de caracterizar a la sociedad civil. La estructura bipolar se convierte siempre en una unidad exterior, todo lo que no es la Iglesia. Así son, por ejemplo, el infiel, el ateo, el hereje o el mundo. Esta ley regía la cristiandad medieval. Tenía su expresión simbólica en la cruzada. Pero el nacimiento de Europa hace de cada estado una unidad nacional entre otras muchas. La catolicidad se fragmenta en una organización plural. Tal vez porque es de tipo ideológico, la sociedad religiosa sigue considerando como un todo único al conjunto de lo que se opone a ella y del que se distingue al definirse. Comprobamos a través de la movilidad de ideas y de grupos durante el siglo XVII la permanencia de esta estructura a pesar de la diversidad de doctrinas o de situaciones en función de las cuales se expresa. La relación bipolar se mantiene aún cuando sus términos cambian. Es importante analizar desde este punto de vista los contenidos sucesivos de un mismo binomio. Por ejemplo, el puesto ideológico de ateo es ocupado sucesivamente por los alumbrados o espirituales, por los protestantes o los católicos, por los jansenistas o los jesuitas, por los teístas, etc. Estas definiciones manifiestan a la vez los desplazamientos de una frontera, los retrocesos o las modalidades nuevas del cristianismo y la rigidez del principio según el cual una sociedad organiza el acontecimiento para definirse. El problema se presenta bajo formas múltiples y algunas veces invertidas. Por ejemplo, se asigna a los salvajes americanos o a los sabios chinos el papel de representar una verdad natural pero que se enlaza con la revelación al remontar la cronología bíblica que se habría corrompido entre los colonizadores. El polo positivo está fuera, opuesto a la Europa corrompida e infiel. Aquí encontramos otra forma de lo oculto, puesto que las civilizaciones adquieren de esta manera un sentido místico y constituyen la inmensa alegoría de un Dios que se oculta en Occidente. Así comienza la nostalgia, bien pronto filosófica, de una verdad que surge enmascarada en Oriente y que se borra en los espejos donde Occidente creyó conservarla, forma muy cercana a la estructura bipolar de las mitologías del siglo XIX. 3. La relación con el pasado. Otro hecho característico, la relación con la tradición cambia. El retorno a las fuentes enuncia siempre lo contrario de lo que se cree, por lo menos en el sentido en que supone un distanciamiento con relación a un pasado, espacio definido exactamente por la historia. Ella realiza la mutación de la tradición vivida de la que hace un pasado objeto de estudio y una voluntad de recuperar lo que, de una manera o de otra, parece perdido en un lenguaje recibido. Bajo este título, el retorno a las fuentes resulta siempre un modernismo. Sea de esto lo que fuere, los métodos exegéticos del tiempo, sus diferencias o sus analogías con los métodos históricos, la homología progresiva entre los dos, pero compensada por una distinción muchas veces extraña entre los terrenos examinados, lo profano o lo santo, la lenta sustitución de la época apostólica por la época patrística en el interés de los historiadores, el terrorismo sutil que ejerce la erudición sobre la teología o la apologética, la selección realizada en la historia que se latiniza cada vez más.
Todos estos elementos deberían ser estudiados. Un modelo del género nos lo ofrece la obra de A. Dupron sobre Wet. Todos ellos caracterizan a la sociedad religiosa de acuerdo con tres modos igualmente históricos, a saber, lo que siente que le falta, la tradición perdida, lo que rechaza para hacer de ello una leyenda o para olvidarlo, lo que dice de ella misma al reinterpretar su pasado, es decir, su otro, lo que ella ya no es. Cada cuestión particular es el espejo de grandes problemas de conjunto planteados a la Iglesia. Todo lo que se refiere a la interpretación tiene aquí una significación social. La exégesis del pasado debe compararse sin cesar con la forma que toma frente al otro coexistente, el salvaje, el chino, las culturas diferentes. Como lo nota un informe de la UNESCO, el conocimiento del pasado es estructural, también en el sentido en que forma parte integrante de los modos de pensar de cada pueblo. Podríamos añadir, y de cada época. La reinterpretación del pasado, el tipo del comprender histórico y del nuevo empleo de elementos antiguos, tienen un alcance suplementario en la vida religiosa cristiana, pues suponen ya sea el desarrollo de la referencia a lo histórico original, ya sea la permanencia de la estructura bipolar, signos ambos de una selección entre lo que se excluye como obsoleto y lo que se plantea como homogéneo o fundamental en el presente, es decir, entre lo que se ha convertido en impensable y lo que se ha convertido en pensable. 2. La interpretación histórica. Que el conocimiento del pasado forme parte integrante de un presente es un problema que también nos concierne y que exige una aclaración de la relación entre nuestros modos de pensar y aquellos de los que oímos hablar. Dicho de otro modo, no hay historiografía sin filosofía de la historia, explícita u oculta. Me contento con algunas consideraciones generales sobre 2 puntos. A. Historia social e historia religiosa. La historia social ejerce muchas presiones, de las cuales la historia religiosa es a la vez víctima y beneficiaria. Me detendré en el primer aspecto, pues el segundo es bastante claro. 1. Los modelos sociológicos o ideológicos tienden a convertirse en un imperialismo y a definir una nueva ortodoxia. Son necesarios puesto que determinan un proceso de la investigación y por lo tanto una inteligibilidad de la historia. Pero para nosotros son algo a lo que la historia debe oponer resistencia. Si no fuera así, toda sociedad diferente aparecería como conforme a nuestra ideología o a nuestra experiencia. Y si no existiera esta desviación, tampoco existiría, hablando con propiedad, la historiografía. Dicho de otro modo, no podemos olvidar, como lo decía Maurice Crubelier, citado por Pierre Goubert, que la historia social es todavía un proyecto y una manera de ver, un método, no una verdad. 2. Más fundamentalmente, el historiador se fija espontáneamente como trabajo la determinación de lo que un sector definido como religioso le enseña acerca de una sociedad. Así procedemos todos. Lo que él entiende bajo el término de sociedad no es uno de los polos de una confrontación con la religión, sino el eje de referencia, el modelo evidente de toda inteligibilidad posible, el postulado actual de toda comprensión histórica. Dentro de esta perspectiva, comprender los fenómenos religiosos es preguntarles cada vez una cosa distinta de lo que nos quisieron decir, es interrogarlos sobre lo que nos enseñan de una condición social a través de las formas colectivas o personales de la vida espiritual. Es entender como representación de la sociedad aquello que desde su punto de vista fundamentaba la sociedad. Pretendemos comprender, al referirlo a la organización de su sociedad, lo que ellos decían, no solo para justificar, sino para explicarse esa condición social. Lo que ellos tenían que explicar recurriendo a una verdad, Dios, la providencia, etc. Se ha convertido en lo que nos vuelve inteligibles sus explicaciones. De ellos a nosotros, el significante y el significado se han enrocado. Nosotros postulamos una clave que invierta la clave de los tiempos que estudiamos. La historia religiosa del siglo XVII, por ejemplo, pone pues en tela de juicio una diferencia entre 2 sistemas de interpretación.
Uno social, si se quiere, otro religioso, es decir, entre dos épocas de la conciencia o entre dos tipos históricos de la inteligibilidad, el nuestro y el suyo. Así pues, debemos preguntarnos qué sentido tiene la empresa que consiste en comprender un tiempo organizado en función de un principio de inteligibilidad distinto del nuestro. 3. Por este motivo, en nuestros días parece que el aspecto religioso de la historia religiosa pasa del objeto histórico al sujeto historiador. Puesto que el objeto religioso, por ejemplo, los sacerdotes, la práctica sacramental, la espiritualidad, se trata actualmente en función de una sociedad según criterios admitidos por todos, pero que ya no son religiosos, el historiador creyente no puede menos que deslizar subrepticiamente convicciones subjetivas en su estudio científico. Estas motivaciones intervienen en la elección del objeto relativo a un interés religioso o en la finalidad del estudio en función de preocupaciones presentes, por ejemplo, la descristianización y sus orígenes, la realidad de un cristianismo popular, etc. Las motivaciones encuadran el trabajo histórico en un antes y un después que no tienen ninguna relación intrínseca con él. Por una parte se hace la historia religiosa porque se es cristiano o sacerdote religioso, puesto que ya no se puede hacerla a lo cristiano. Por otra parte, y desde el otro extremo, se movilizan los resultados al servicio de la creencia y esta intención más o menos apologética provoca cierto número de distorsiones en la investigación, puesto que el fin intentado modifica el proceso que conduce a él. En otros términos, la convicción del creyente no tiene ninguna relación interna con los postulados implicados por sus métodos de trabajo. Tiende a convertirse en una presión que trata únicamente de utilizar los resultados. Esta presión se reconoce también, por ejemplo, en la ilusión que consiste en creerse cristiano por el solo hecho de emprender una obra en un terreno objetivamente religioso. Ilusión que cubre con el velo de intenciones cristianas a la lógica de una comprensión histórica que ha dejado de ser religiosa. Por una especie de ficción, llegamos a pensar que una historia es religiosa porque nuestras motivaciones lo son. B. Hecho religioso, determinación religiosa, sentido religioso. Esta relación entre las intenciones cristianas y un tipo de comprensión histórica ya nos plantea en la actualidad de la investigación el problema que debe ser igualmente aclarado en su objeto en el pasado, bajo la forma del trabajo historiográfico, como bajo la forma de la que nos enseña de un periodo, o más exactamente bajo la forma de una relación que hay que establecer entre nuestro presente y el pasado, se plantea el mismo problema. ¿Qué es lo religioso? ¿Qué es lo que captamos como tal? 1. El hecho religioso. Un ejemplo aclarará la cuestión. Una encuesta de sociología religiosa e histórica puede proporcionar cierto número de indicaciones acerca de las prácticas cristianas, pero deja abierta, aun cuando parezca evidente, la interpretación que pueda dársela. Así pues, ¿cómo saber si el resultado no coloca al historiador adelante o atrás del momento religioso del que pretende dar cuenta? Una práctica floreciente podría ser solamente la supervivencia de convicciones que se desmoronan o bien, por el contrario, la adopción apresurada de un lenguaje cristiano cuyo sentido no se ha vivido todavía. Por ejemplo, ¿quién nos dirá, a propósito de la Bretaña del siglo XVII, cuál es la relación exacta entre un aflojamiento de las prácticas cristianas y una vitalidad espiritual que tal vez sea provisto de otros modos de expresión no cristianos o no religiosos, es decir, no conformes a lo que nosotros definimos como religioso? O bien, entre la sacramentalización de las multitudes como consecuencia de las misiones populares y el fondo pagano, del cual la sacramentalización no es acaso sino una cubierta disimuladora. La imagen proporcionada por la historiografía sociológica corre el riesgo de ser atrasada en el primer caso o prematura en el segundo, según que los fenómenos inventariados que la diseñan representen un resto del pasado cristiano o un barniz superficialmente echado sobre un sistema religioso no cristiano y floreciente. ¿Cómo salir de la duda? Aquí, el problema es el de la relación entre el sentido vivido
y el hecho encontrado. El historiador no puede ni contentarse con describir el hecho postulado ciegamente, su significado que sería capaz de admitir cualquier interpretación. En este último caso, la experiencia religiosa sería la noche en que todas las vacas son negras, puesto que finalmente se admitiría una ruptura total entre el sentido vivido y las expresiones religiosas. Existe, pues, entre significante y significado una relación que hay que aclarar, pero esto no puede hacerse al nivel de los hechos. 2. Determinación religiosa y determinación social. Otro ejemplo. Un sabio del siglo XVII, Van Helmont, en la obra de la que conservamos solamente la parte científica, cortada conforme a nuestra concepción de la ciencia, organiza todo su trabajo según una óptica religiosa que consiste en descifrar la verdad escrita en el cosmos y en el microcosmos. Por el contrario, el benedictino erudito del siglo XVIII será clasificado por nosotros en el sector religioso, aun cuando emprenda un estudio definido por los criterios y las finalidades científicas que le impone la epistemología de las luces. La determinación de la investigación es en el primero religiosa, aun cuando se expresa en un dominio científico. Ya no lo es en el segundo, aun cuando su posición social en una orden o sus motivaciones sean religiosas. De esto podemos sacar dos tipos de cuestiones, abiertas en lo sucesivo, alrededor de las cuales se alinean las opciones metodológicas y teológicas. A. O bien se dirá que el objeto de la historia religiosa debe buscarse no al nivel de una localización objetiva proveniente de nuestra propia división entre lo que es religioso y lo que no lo es, ni tampoco al nivel de las motivaciones atestiguadas en el pasado, sino al nivel de un orden o de una organización mental. Por ejemplo, ya lo hemos visto, es impresionante en la segunda mitad del siglo XVII ver cómo los tratados de espiritualidad se organizan según los estados de vida, es decir, según un modelo social. Una configuración social y ya no una jerarquización religiosa es la ley que determina los repartos y define el nuevo uso de los elementos cristianos traídos del pasado. El hecho es todavía más notable en el siglo XIX a propósito de la ciencia o de la cuestión social. Una sociedad que ya no es religiosa impone a las formulaciones religiosas su racionalidad, sus propias categorías, sus problemas, su tipo de organización. Esto es, sin duda alguna, lo que comprobamos hoy en día con el lugar que ocupa la religión en el interior de la historiografía contemporánea. Dentro de esta perspectiva no habría más historia religiosa que la historia de las sociedades religiosas. B. Pero podemos también preguntarnos, ¿la religión es siempre la misma, ya se trate de la Edad Media, del siglo XVII o del XIX? El concepto y la experiencia de la religión no se refieren a la misma cosa. Se trata de sistemas entre los cuales el término común de religión sería equívoco. Dentro de esta perspectiva, la historia social desmistifica a la historia religiosa en singular y por consiguiente a la univocidad de sus instrumentos conceptuales, pero no suprime la necesidad de historias religiosas. Por lo menos, estas tendrían como objetivo el impedir que un tipo de interpretación se impusiera como único. Bajo este título se convertirían en críticas en lo referente a modelos explicativos contemporáneos y asegurarían la resistencia de otros pasados. Defenderían a la misma historia y gracias a las desviaciones entre sistemas explicativos que nunca llegan a ser verdaderamente globales, defenderían también la posibilidad de una opción sobre el sentido de esta historia. Tanto en un caso como en el otro, sería necesario en un principio diferenciar los modos según los cuales funcionan los hechos religiosos, aun suponiendo que estos hechos sean idénticos, es decir, distinguir los órdenes que determinan los nuevos usos de los hechos y por consiguiente sus significaciones sucesivas, y esto antes y con el fin de poder captar cuál es la relación histórica entre dichos modos y por consiguiente cuál es nuestro medio de comprenderlos o de interpretarlos fielmente.